paralelo interactivo. Entonces, nos plantearon a nosotros, yo soy Gustavo Gutiérrez, del Laboratorio de Demostraciones de Física y del Laboratorio de Sistemas Complejos de la Universidad Simón Bolívar, y Andrea, que está también en el proyecto, Andrea Casadilla, trabajó para ese proyecto de Fundísimo, que era acompañar la exposición con un taller. Entonces, les voy a explicar un poco la idea que ellos plantearon. Lo que ellos plantearon era: nosotros vivimos en un país sísmico, eventualmente va a haber un terremoto, casi todos van a vivir uno por lo menos, los que tenemos el pelo largo ya vivió probablemente, y entonces lo que ocurre es que cuando hay un terremoto hay demasiados muertos para la intensidad del terremoto. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque no hay una cultura cívica, la gente no espera que eso ocurra. Entonces ellos quieren, por así decirlo, consaminar muchos temas con el tema de los terremotos, y uno de ellos es la física. Como eso tiene su física interesante, entonces ellos quieren que a través de la física entre la idea de que vivimos en un país cívico. Parece un poco contradictorio, porque normalmente los físicos estamos buscando cómo meter la física en otros lugares para que sea más aceptada, pero ellos pensaron que ese era un buen lugar, y entonces de ahí viene este proyecto. Entonces es una exposición sobre un cierto discurso que se desarrolló cumpliendo ese objetivo. Entonces, bueno, creo que me avisa cuando... Vamos a empezar, Entonces vamos a empezar de cero. Bueno, otra cosa que debería decir, ahorita hay un esfuerzo en distintos lugares por crear el área de divulgación científica, impulsarla, y todavía eso está en pañales. Entonces esto es un granito de arena para ayudar a que la comunidad de divulgadores tenga un lugar en la física, ¿no? Un granito de arena. Entonces voy a comenzar. Bueno, primero tengo que agradecer que me hayan invitado. Siempre tengo un clavo vertical, y la pregunta es poder equilibrar, digamos, más de 10 clavos en la cabeza en un solo clavo. Es participativo. No hay imágenes. Me va a hacer un entramado. ¿Cómo sería ese entramado? Yo haría una red tridimensional de clavos interentrelazados, de manera que se forme una superficie rígida, una estructura. Armaría una estructura. Entonces, bueno, no tenemos mucho tiempo. En una situación de taller, yo le diría: pasa por aquí. Estaríamos un cierto tiempo viendo qué es lo que hace y criticando. Pero ahorita yo le voy a pedir a Andrea que lo haga. Es importante que los clavos tengan la cabeza bastante grande, ¿no? Voy a poner uno y voy a empezar, como dice el profesor, a hacer un entramado, ¿no? Estoy poniendo uno hacia un lado y otro hacia otro lado. Tiene que ser totalmente simétrico, ¿no? Eso ya lo que está haciendo ahorita, haciendo un balance.
Ustedes están viendo, todos están viendo. Sí. ¿Para qué estoy haciendo esto? Vamos a ver, cuando llego al final, ¿qué pasa al final? ¿Qué hago? Profesor, por allá. El lío algo es. Cuando llego allá voy a poner otro arriba. Tiene que ser idéntico y tiene que ser justo cabeza contrario al de abajo. No puede ser, si yo lo pusiera del mismo lugar, no puedo. Yo lo tengo chocando. Entonces lo que hacen es en efecto armar una estructura. Yo lo voy a levantar, levanto el de abajo, presiono el de abajo contra el de arriba Esta es la parte más difícil. y me vengo al punto. Yo no lo suelto totalmente, sino que trato de encontrar el punto. O sea, yo veo si se me va a un lado, lo muevo, si se me va a otro, y ahí veo. ¿Qué pasó? Entonces, bueno, esto dependiendo del nivel, uno puede describir esto es un sistema, una estructura en equilibrio, puede oscilar. Yo puedo rotarla también, yo puedo rotarla. Entonces tiene una cierta estabilidad, pero no voy a ir un poco más allá. Vamos a hacer entonces una prueba de la estabilidad. Voy a hacer una parte, porque no estamos en un taller, voy a hacer una parte para explicar que la secuencia es para enfatizar una idea, o una secuencia de ideas, pero con acción. Entonces, la discusión de los elementos que están allí se deja o para el final o para el que esté interesado, pero típicamente. Entonces vamos a probar la estabilidad de esto y para eso vamos a colocarla sobre esta hoja de papel. Entonces voy a colocarla sobre la hoja de papel y voy a hacer otra pregunta que es: ¿podré sacar la hoja de papel sin que se caigan los clavos? Todo es posible, sí. ¿Ah? ¿Cómo? Que si puede Sin ser. tocar, sin tocar la Sí, es más fácil. Si lo haces suficientemente rápido. Si lo hago suficientemente rápido. Como el sol de Ocelo. Como el sol de Ocelo. Cuidado, que esa. Lo que tenemos el pelo blanco. Ahí no veo. Ok, vamos a ver cómo hago aquí para no interferir. Déjame ponerme para el otro lado. Entonces aquí yo agarro el papel y suficientemente rápido. ¿Qué pasa si lo hago, si lo hago lentamente? Si yo lo hago lentamente, entonces doy tiempo para que se transmita el movimiento y entonces sencillamente se viene. Y por supuesto, si lo hago intermedio, se cae. Es decir, si no lo hago suficientemente rápido, se cae. Entonces vamos a hacer otra prueba. Esto es, nosotros lo llamamos plataforma cívica. Entonces voy a utilizar lo de la plataforma cívica para un closet, botada, porque se daña un poco la puerta, la gente la bota, de la ventana, el brigadero. Y esto es una tabla para colocar cosas calientes en la mesa. Entonces la idea es que tenga bastante superficie, pero no mucha masa, ¿no? Entonces esto tiene una... bueno, esto lo que hace que oscile son unas hojas de cegueta. Hojas de cegueta que uno las puede comprar o va a una herrería y aquellas que han sido utilizadas, entonces están atornilladas y entonces produce un movimiento oscilatorio. Entonces,
Exacto. Y si yo quiero otra frecuencia, la puedo invertir y entonces tengo otra frecuencia. Tengo dos frecuencias. Entonces vamos a colocar esto. Vamos La central, somos recentrados. vamos a centrarlo un poquito mejor y vamos a colocarlo acá arriba y vamos a someterlo a una oscilación. Esto es plataforma sísmica porque los terremotos, a ver si me puedo centrar, los terremotos tienen los geofísicos, aquí hay un geofísico, Todos son más que boca. Ellos clasifican aproximadamente 4 ondas. Una primera onda primaria que es de compresión, que es la que viaja más rápido. Entonces esa produce sonido, algunas personas lo escuchan y dicen, yo escuché el terremoto antes de que llegara. No es antes de que llegara, ya llegó, pero esa onda no es muy dañina, ¿no? No se siente mucho, pero se oye. Después viene una segunda onda que es transversal, que se llama onda secundaria, es un poquito más fuerte, ya ahí se siente el sismo. Y después vienen unas ondas radio y ondas log, que son en la superficie de la Tierra y son producto de ese movimiento que se creó. Y esas son las que son destructivas. Entonces pasan unos segundos desde que uno escucha hasta que... Entonces las que son más destructivas son superficiales y se mueven así. Entonces esto está simulando un sismo y la escala, si yo lo muevo así, sería bastante grande comparado con el estructural. Entonces se caerá. Sí. Sí, yo digo que sí. Ok, esto es una frecuencia baja, aunque la amplitud es bastante grande, exageradamente grande. Pero bueno. No, entonces, sí, bueno. Entonces ahora lo voy a voltear, entonces ahí aumento la frecuencia. O sea, eso asemejaría a cuál de las ondas o no, o es Sería, todo ya completo. Rally o los. Ok. Rally tiene dos componentes, son como las ondas del mar, pero tiene un movimiento así y la log es así. Esas son las más destructivas, las que son así. Ya. Esa sería esa log, la onda log. Ok, entonces ahora voy a aumentar la frecuencia. Entonces voy a darle bastante amplitud, se caerá o no. Sí, a ver si lo veo. Hay una realidad que exagerada confianza. ¿Sabes lo que es ponerse a recoger todos esos clavos? Entonces ahí la aceleración es mucho mayor. Cuadrado. Eso lo puedo mencionar. Pasa. Ok, entonces fíjense, esas ondas tienen una cierta frecuencia, una cierta amplitud y en realidad van viajando por un medio heterogéneo. Entonces, eso quiere decir que la peligrosidad de la edificación donde uno esté depende de muchas cosas, entre otras de la naturaleza de la edificación, de la naturaleza del terreno,
y de la naturaleza de las modificaciones que se hayan hecho en ese terreno. Por ejemplo, de los edificios que se cayeron en los Palos Grandes, hay uno que se cayó y que tenía una fosa muy grande al lado, y algo de lo que se presume es que esa fosa cambia completamente la estructura del medio y son ondas que vienen y rebotan y se refuerzan, y entonces la peligrosidad puede depender de lo que esté la modificación que se haya hecho. Hay otros aspectos que voy a mencionar, pero entonces yo le voy a bajar la frecuencia acá a esto y voy a tratar de ver si con mucho cuidado yo puedo, a ver si aguanta. Entonces le voy a quitar el peso. Fíjense que al quitarle el peso, entonces yo estoy cambiando la frecuencia. Claro, no puede. No es un péndulo. ¿Ah? Eso no es un péndulo. No, se podría simular con un sistema masa reforma. Entonces, sería raíz de caso de esto. Entonces, en este caso, tiene una masa muy grande, entonces la frecuencia baja y entonces aumento la frecuencia con la carga. Con las. Ok, entonces vamos a mostrar algunas otras cosas de equilibrio. Por ejemplo, esto es un instrumento comercial que lo hacen mucho los artesanos y sirve para poner las botellas de vino, para colocarlas de forma horizontal, de tal manera que el corcho se mantenga húmedo y no se ponga ácido. Entonces, tiene una inclinación abajo y entonces uno busca el lugar donde se establece. Entonces, eso está en equilibrio así. Esto es un voladizo. Hay estructuras tipo voladizo, por ejemplo, hay una quinta de Peñamonte que sobresale así. Ah, sí. Se cuentan cuando los arquitectos, eso lo hizo un italiano que tenía una panadería así con muchas delicadezas, y le hizo la casa a la esposa en secreto. Hacía mucho dinero, le hizo la casa en secreto, y es una casa en voladizo de sobresale. Pero cuando llegó con la esposa le daba vértigo y en ese momento la abandonó. Cuando vino el terremoto no le pasó absolutamente nada. Quedó intacta como la estructura de la universidad, que no sepa ninguna sufrió. Ok, entonces si yo le pongo peso, ¿qué le pasa? ¿Qué va a pasar? Esto. Se cae el no, pero... vale. Es todo. Sí. Entonces, esto es como un voladizo acá y se caerá. Se cae, digo yo. Si lo pones sobre el centro es más amplio. Claro. Profesor de física. Ah, ya, claro. Eso es. En Claro. realidad, centro de masa y alineado con... Claro. Ah. Y entonces si pongo otro, fíjense que si yo lo coloco como está inclinado, Claro. pues tener una superficie así, tengo que inclinar. Le pongo un tercero. Sí, sí. ¿Ah? Se puede divertir. Ahora les muestro lo que hacen los... Pero entonces ustedes pueden ver que yo lo que estoy buscando es una alineación acá, ¿no?
Pero ahorita esa es una perturbación. Ok, entonces uno puede jugar aquí con esto, con el centro del mazo y colocar y buscar un equilibrio, digamos, que no sea muy intuitivo. Vamos a ver si puedo. Ay, qué Y genial. me pregunto si podré sacar la hoja sin que se caiga, ¿no? Pero eso se lo dejo para que ustedes lo saquen al final. Y bueno, esto también yo... ok. Sí. A los niños uno les muestra esto y les muestra esto y les inventa. Bueno. Qué Bueno, genial. entonces ahí ya. Ok, entonces, bueno, yo dejo eso para el final. Le vamos a pasar a otro tema. Esto es sacarlo. Uno lo que hace es que dice, bueno, piensen en el azul y entonces el azul se mueve y lo demás no, y entonces uno trata de explicar por qué puede pasar eso, pero semanas después uno se encuentra con que todavía están pensando en cosas psíquicas, en la mente, moviendo las cosas, entonces nosotros ya no usamos la terminología de péndulo psíquico, sino un péndulo de distintas longitudes. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en otro color, escojan ustedes el color. Claro, pensamos. Bueno, el globo es más largo, todo tiene la misma masa, no importa la masa en realidad. Es más largo y entonces tiene una frecuencia más baja. Entonces la pregunta es por qué se mueve ese y los demás no se mueven tanto como este. Bueno, aquí entre físicos está citada la gente. Ahora, ¿por qué es importante eso? Bueno, vamos a suponer que estos son edificios. Estos son edificios y yo produzco un terremoto acá. Entonces yo voy a colocar acá un peso para cambiarle la frecuencia. Entonces le vamos a colocar uno aquí y otro aquí. Entonces eso hace que por ejemplo, se mueva a una frecuencia baja, porque tiene una carga, y se mueve a una frecuencia alta. Entonces, si estos son edificios y el terremoto es de baja frecuencia, entonces ¿cuáles edificios se caen? Los que tienen los tanques en la azotea. O algo. Y si el terremoto es de frecuencia alta, entonces ¿cuáles se caen? Todo. Aquí va a ser, estoy moviendo la mesa. Entonces, en efecto, por ejemplo, en un terremoto en México, no me acuerdo ahorita del año, el 16 por ahí, se cayeron los edificios que tenían alrededor de 10 pisos, una cantidad de edificios de 10 pisos, y los que eran más altos o más bajos no se cayeron. Entonces, eso creo que lo llaman algo así como catástrofe de resonancia. Entonces, ahí lo que hubo fue una resonancia. Entonces, actualmente, bueno, entonces, obviamente, por ejemplo, si yo, por ejemplo, muevo entonces se mueve. Pero si lo pongo más abajo, vamos a ver si tengo la posibilidad de hacer eso. Si lo pongo más abajo, le cambio la frecuencia y no se mueve. Si en cambio muevo por ejemplo, entonces se mueve.
entonces eso, el Fubris hace, nosotros estábamos haciendo esto en un evento de media y se acercaron los señores todos emocionados. Entonces nos dijeron que ellos trabajaban para Fubris, contratados por Fubris, midiendo la frecuencia de oscilación de los edificios. Entonces estaban todos emocionados porque nunca habían entendido por qué estaban haciendo eso. Sí, bueno, uno lo puede hacer así, por ejemplo, aquí. Si yo muevo esto, entonces se mueve todo. Entonces, si muevo, por ejemplo, le pongo un peso a este, y a este, entonces puedo hacer lo mismo, más fácil, ¿no? Más fácil. Entonces, le puedo mover esos dos y que esos dos se mueven. También puedo moverlo. Difícil, bueno, entonces ¿Qué relaciones con por qué un edificio se cae y los otros no? ¿Cómo pasa eso? Sí. No solamente puede resonar el edificio, también puede resonar el terreno. El terreno tiene su propia frecuencia natural, entonces cuando viene encima, entonces es un acople entre el terreno y el edificio. También una vez que yo estaba dando esto en el libro, eso fue antes de, bueno, no, más o menos cuando lo de la exposición, lo vio el que era presidente de Fubris y dijo, oye, pero es que esto lo tenemos que adoptar porque no hay manera de explicarle a los alcaldes que necesitamos hacer esa medida. ¿De qué tiene que saberlo? ¿Cómo? ¿De qué tiene que saber la frecuencia? ¿A qué sirve? Puede hacer varias cosas. Si hay suficiente dinero, hace una estructura para cambiarle la frecuencia. Eso, por ejemplo, en los edificios muy grandes, para actividades financieras que tienen mucho dinero, por ejemplo, en Taipei hay un edificio donde le pusieron una bola de 700 toneladas, más o menos, y con unos amortiguadores. Entonces, en efecto, hay una toma que sale en internet donde está la gente viendo aquella bola gigantesca, porque simplemente si la frecuencia es mayor que tanto, si la vamos a bajar. tú se la bajas o se la subes, es más fácil. De la posibilidad. ¿Ah? O sea, que si la quieres subir, bajar, o sea, ¿cuál es un límite? Alejarla de la frecuencia en ese lugar. Frecuencia de oscilación. O sea, de la posibilidad que haya un terremoto, de la posibilidad, Un exacto. terremoto, yo tengo esta frecuencia. Sí, pero ¿cómo sabes que van a tener La mide, continuamente hay terremotos. O una zona que tú la conoces. La mayoría son muy pequeñas, todo el tiempo estamos muriendo. si viene uno grande va a tener la misma frecuencia? Sí, entonces, si no hay ninguna alteración, puedes obtener un valor cercano al que va a ocurrir. Y también tienes los registros anteriores. Y entonces, pero hay que ir acumulando Información. Pero la cosa es que si tienes esas dos informaciones, entonces mide el edificio, nada más el viento pone a oscilar en el lado. Necesita y esto ocurre como tú puedes explotar algo a una cierta distancia. Que le vaya a caer encima no sea lo más pesado, lo más pesado esté más cerca del suelo posible. Una zona de seguridad que si caen cosas del techo, cosas así, no sé, cosas grandes pueden proteger, pero salir corriendo es peligroso. Sí, eso también es. Bueno, que tienes que lo Sí, eso a veces nosotros lo ilustramos con la mesa, con la plataforma cívica, colocando una persona hacia alrededor. Entonces, cuando salen los clavos, caen sobre esa persona. Ok, entonces, ahí entra el concepto de resonancia muy importante. Y también, bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando hay un sismo? Tenemos una plataforma sísmica que flotan una detrás de otra, o hacen una señal por debajo de la otra, o se separan. Pero uno de los eventos que ocurre con frecuencia, sobre todo cerca de Venezuela,
es que flota. Entonces, eso produce vibración. Entonces, podemos destacar como uno con flotación puede producir vibración. Yo me pongo un poquito de vinagre para quitarme la grasa, de cambiar cómo es la fricción, y entonces vamos a decir. Y entonces lo que hago es frotar el borde acá, esta cosa. Entonces la pregunta es ¿por qué suena? Pero vamos a ver, vamos a colocarle un objeto, vamos a colocarle un objeto. Yo no voy a entrar en las explicaciones, si quieren después de la charla discutimos todo eso, pero lo que quiero mostrarles es el discurso, digamos, de lo que ustedes ven. Entonces voy a colocar el dado lejos del borde y lo voy a ir acercando. Bueno, vamos a poner el carrete de hilo, un carrete de hilo. Entonces le coloco una parte hacia el lejos y otra parte cerca. Entonces de esta manera estoy viendo, ya sé, no estoy consciente, produzco la vibración. Y eso es lo que produce esa vibración. Y eso es lo que hace la onda primaria. La primera onda que llega del terremoto tiene una frecuencia suficientemente alta como para que esté en el audible y entonces produce un sonido que hay gente que lo detecta. Cuando hubo el terremoto, hubo gente que dijo que lo había escuchado antes de que llegara, eso no es antes de que llegara, sino cuando llegó la onda primaria. Pero eso permite que uno planifique qué es lo que va a hacer. Aprenda a reconocer ese sonido. Bueno, A la hora de ¿sí, no? sonidos causan ustedes. Bueno, no. Podemos hacerlo también evidente, colocándole una carga de los árboles. Es lo que es los animales. Eso es lo que es. Sí, Los animales se dan cuenta que los animales salen. de hecho, hay una grabación que quedó, por ejemplo, yo tengo la puede escuchar una cuña de Navidad que grababa para ese año, donde se escucha el ruido del terremoto. Sí. Quedó grabado históricamente. Entonces, voy a cambiar la carga aquí, la voy a poner abajo. Puedo cambiar la frecuencia, puedo cambiar la frecuencia agregando. Bueno, entonces, si no tengo mucho dinero para comprar una copa, entonces, un pasito de eso de salsa y una copita de la mesa. Entonces, yo quiero bajarla y vamos a flotar. Esta vez voy a flotar, tengo un vasito allá. Si la cosa, ¿qué pasa? Si la pongo más corta. Tiene que estar mojado. Y ella no está mojada, ¿verdad? No, claro. Nadie.
y agua para que la función sea el deslizamiento y ataque. La experiencia de las copas, mucha gente dice no me funciona, y no le sale, y es muy sensible a no tener grasa en los dedos. Entonces lo clave para que uno siempre la pueda reproducir es vinagre. Tener la mano bien limpia y mojarse el dedo en vez de agua en vinagre. También la copa y la material de la copa, se Claro. copa de cristal, de vidrio. Esta es Esta es vidrio, ¿no? Sí. Yo que puede ser más líquido, porque al final tiene que ver con la vibración de la copa. Sí, hace que sea suficientemente delgado. Eso tiene que ver con la delgado. Claro. Bueno, o sea, esta es una muestra, normalmente esto dura 2 o 3 horas, pero lo que estoy es mostrando el tipo de discurso. Entonces voy a mostrarles la última experiencia y luego termino la charla mostrando lo que hacemos. Entonces vamos a ver una placa tectónica en un medio elástico por donde llegan las ondas. Entonces yo puedo producir esa onda generando un medio elástico. O sea, yo tengo una fundamental. Ahora le voy a dar Oh. el jabón, la capa de jabón se va a hacer cada vez más delgadita. Y el aire acondicionado. El aire acondicionado. Si yo pongo ahora, lo puedo para aquí, para abajo. Este es ahora. La siguiente frecuencia de resonancia. Si le doy más rápido, más largo y más corto lo que usted. Entonces la resonancia también se produce en los terrenos. Ondas que vienen, rebotan, si hay cambios bruscos en el terreno, y entonces se puede amplificar localmente el terreno. Entonces puede ser muy alto en un sitio, muy bajo en el otro. En Los Palos Grandes se cayó un edificio que se llama Mijagual. Y entonces yo tuve que ir porque mi padre era geólogo y lo mandaron para allá, no tenía nada que hacer con nosotros. Nos llevó y entonces, pero yo recuerdo que él, con el edificio caído, una observación que hizo fue, miren que en el edificio de al lado no se cayeron ni los materos. O sea, había un edificio al lado que los materos que estaban colocados en el balcón no se cayeron. Entonces hay una amplificación, claro, eso fue en ese caso torsión. Bueno, este es un medio elástico, esto es pabilo.